¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Leslie Soto y esto es Tu Salud en Cayetano a través de Cayetano Blas. Mucha gente ha escuchado a veces que el pulmón se pone medio duro, que no se puede expander, no se puede respirar y comienza uno a depender de oxígeno. A esto se le llama fibrosis pulmonar. Para ello hemos invitado al doctor Óscar Gayoso. Él es neumólogo del Hospital Nacional Cayetano Heredia, es jefe del Departamento de Medicina del Hospital Nacional Cayetano Heredia y profesor de la UPCH. Doctor Gayoso, ¿cómo está? Encantado de estar acá en este programa tan importante, Tu Salud en Cayetano. Doctor Gayoso, comencemos definiendo qué es fibrosis pulmonar. Bueno, la fibrosis pulmonar es una enfermedad que se conoce como una enfermedad intersticial del pulmón. ¿Qué significa una enfermedad intersticial? Normalmente el pulmón es como una esponja que tiene propiedades que son muy intrínsecas al mismo. Una de las características que tiene es de que es capaz de recuperar su forma, es decir, tú botas el aire, tomas el aire y el pulmón siempre trata de recuperar su forma. Tiene una elasticidad inherente que hace de que nosotros podamos respirar con facilidad. Estas enfermedades intersticiales es, si hacemos un símil con una esponja, es como que las paredes de la esponja se han puesto rígidas, se han puesto duras, entonces se van poniendo rígidas, el pulmón se va empequeñeciendo y va perdiendo esa elasticidad y el paciente cada vez tiene más dificultad para respirar y para tomar aire. Eso es lo que se produce desde el punto de vista fisiopatológico en el paciente con fibrosis pulmonar. Disminuye progresivamente sus capacidades pulmonares, su capacidad vital va siendo cada vez menor, su oxigenación se va haciendo cada vez más limitada y el paciente va teniendo cada vez más tos, más dificultad respiratoria. No corresponde a una sola causa, o sea, hay varias causas mediante las cuales nosotros podemos llegar a la fibrosis pulmonar. Hay causas ocupacionales. Por ejemplo, en nuestro país nosotros tenemos muchas minas y la gente que trabaja en la mina y que se expone a estos polvos o que trabaja en alguna industria que tenga polvos o que tenga humos que pueden producir daño, intoxicar el pulmón y producir esta fibrosis en el pulmón. Pueden haber gente que tengan algunas aficiones, por ejemplo, gente que críe pájaros, ¿no? Y que las deyecciones y las plumas de los pájaros producen un fenómeno de hipersensibilidad y también de fibrosamiento progresivo del pulmón. Eso se llama neumonitis de hipersensibilidad, que es la ocupacional es una, las neumonitis intersticiales de hipersensibilidad otra. La otra causa son las enfermedades del tejido conectivo. Tú habrás visto, como internista, que eres muchos pacientes con lupus, con artritis reumatoidea, con escleroderma, y también, como son enfermedades multisistémicas, las enfermedades multisistémicas también afectan el pulmón, y una de las expresiones de estas enfermedades también es el fibrosamiento progresivo del pulmón. Otras condiciones ya pueden ser las postinfecciosas. Por ejemplo, una de esas son las infecciones virales. De hecho, que nosotros hemos pasado una gran pandemia como es el COVID y han habido pacientes que difícil saber si han empeorado un cuadro que ya estaba evolucionando en proceso o si es que han generado. El otro grupo de condiciones que nosotros tenemos que ver es los pacientes que tienen reflujo, que también es un factor de riesgo importante, que cuando es muy repetitivo puede inflamar y dañar el pulmón. Y hay una forma de enfermedad que se conoce como las formas idiopáticas. Cuando nosotros decimos idiopáticas estamos reconociendo la ignorancia que tenemos y que no conocemos la causa. Le ponemos ese nombre y decimos qué bonito, idiopático queda bonito, pero estamos reconociendo que no conocemos la causa. Y dentro de esas formas idiopáticas hay dos grupos. Hay un grupo que es enfermedades que se caracterizan por más inflamación que fibrosis y se pueden tratar. La neumonía intersticial no específica, la bronquiolitis orbital ante neumonía organizada, en las cuales tú dándole corticoides, dándole inmunosupresores, puedes evitar de que vayan al otro tema, que es la enfermedad fibrosante puramente dicha, que es la más frecuente, es el 70% de las enfermedades intersticiales y es la fibrosis pulmonar idiopática. Y esta fibrosis pulmonar idiopática es una transformación. En lugar de que tú tengas fibras elásticas, una fibra elástica tú la jalas, la sueltas y vuelve a su posición normal. Se cambian por colágeno. Y el colágeno es estructural. Tú lo jalas y se rompe, pero no se estira. Y si se estira un poco, difícilmente vuelve a su posición de origen. Y eso es lo que pasa. Entonces eso se produce
por razones que aún todavía no están bien esclarecidas. Hay un trasfondo genético. De hecho, que mucha de esta gente tiene alterada la proteína que regula el gen surfactante pulmonar, otras que regulan la proteína morfogenética del hueso. Hay un factor genético, pero también hay un factor ambiental. O sea, se supone que algo tiene que haber: tabaco, polucionantes ambientales, infecciones, reflujo, que hacen de que estas, digamos, genes se activen y comiencen a producir ese fenómeno. Y una vez que se produce ese fenómeno es irreversible, progresivo, a menos de que hagamos algo con esos pacientes. Entonces, eso es el espectro de las enfermedades pulmonares intersticiales que van hacia la fibrosis. También hay pacientes que usan ciertos medicamentos que también causan fibrosis, Muy como bien, la amiodarona. correcto, sí, o sea, hay medicamentos que te pueden producir problemas, ¿no? Amiodarona, la nitrofurantoína también. Yo he visto pacientes que hacen reacciones adversas serias en el pulmón y que quedan con cierto grado de fibrosis pulmonar. Sí, efectivamente, los medicamentos antineoplásicos, para el uso del Busulfan, el Melphalan, en realidad los alquilantes, ¿no? O sea, que se han utilizado mucho para las linfomas, para las leucemias, y que son muy buenos medicamentos, como por ejemplo la bleomicina. Hay estudios que demuestran de que aún 20 años después estos pacientes generan fibrosis que es progresiva, ¿no? O sea, otros lo generan antes, evidentemente. Doctor, y estos pacientes o las personas que trabajan en minas, en estos lugares con estos polvillos, ¿podrían evitar llegar a la fibrosis? Cada vez se está teniendo más y se está trabajando más en lo que es la bioseguridad del trabajador, ¿no? Entonces, las mineras, por ejemplo, ahora ya no son de socavón, tienden a ser al aire abierto, Abierta. se exponen menos. Las mineras cada vez se preocupan de proteger más a su trabajador, les dan un uniforme con el cual entran a trabajar, les dan una máscara, les dan todo lo necesario para protegerlos. El problema es de que una máscara, tú te la pones acá en Lima, tú has estado en la época de la pandemia y te has puesto estas máscaras que utilizaban los mineros, cuando no teníamos las máscaras en el 95, era incómodo, ¿sí? Había momentos en que te las sacabas. Ahora, imagínate la misma situación, pero ahora a 4.000, 4.500 o 5.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, a veces es difícil cubrirlo al 100%, pero la idea es, si hay una persona que está trabajando en un ambiente en donde hay mucho polvo, que puede ser en una mina, que puede ser en un ambiente en donde se está envenenado, por ejemplo, tiene que utilizar sus máscaras, y cuanto más estricto sea en el uso de la máscara, mejor bioseguridad va a tener y menos daño va a tener en el pulmón. Cuando uno detecta que el paciente tiene fibrosis, ¿esto va a seguir avanzando o podríamos detenerlo? Estamos hablando de la fibrosis pulmonar, ya hay la forma idiopática, digamos, lo que nosotros conocemos como fibrosis pulmonar. Es una enfermedad progresiva, es una enfermedad irreversible. Generalmente no viene en gente joven, viene en gente de nuestra promoción, de 50 o más años. No, la gente que tiene tos seca, la gente que tiene dificultad respiratoria progresiva y tiene más de 50 años, tiene que ir a la consulta porque pudiera estar iniciando un cuadro de fibrosis pulmonar. Y es progresiva, es irreversible a menos que la trates, ¿no? Hay que darle tratamiento para que pueda el paciente solucionar de manera parcial este problema. Cuando el paciente tiene pues esta sintomatología sugerente de la fibrosis pulmonar, ¿cómo empieza la evaluación? ¿Qué exámenes le hacemos? En realidad, los mejores exámenes que hay para detectar la fibrosis pulmonar, yo diría que son 3, ¿no? El primero es la ocultación. O sea, es increíble, pero el oído del médico, cuando le escucha crépitos y crésitos bilaterales al paciente, tiene más sensibilidad que la radiografía de tórax. Escucha todo perfecto y es homogéneo. Correcto. Sí, y tú lo has escuchado un montón de veces. Segundo elemento, yo diría que es la tomografía. La radiografía ayuda, pero más es la tomografía. Y tiene que ser una tomografía de alta resolución. Una tomografía convencional de corte grueso no nos ayuda mucho. La tomografía de alta resolución. Y tercero, las pruebas de función pulmonar, la espirometría y la capacidad de difusión. Con esos elementos uno puede hacer un diagnóstico más o menos exacto de la fibrosis pulmonar. Antes se privilegiaba mucho la biopsia. Entonces al paciente en el que se sospechaba de que tenía fibrosis pulmonar se le tomaba alguna muestra de biopsia, o por broncoscopía,
o por criobiopsia, por broncoscopía, o se le hacía una cirugía para sacarle un pedazo del pulmón. En la actualidad, con los tomógrafos y con la experiencia que se ha ido acumulando a lo largo de los años, digamos, la tomografía de alta resolución es de tan buena resolución que te permite hacer una anatomía macroscópica del pulmón. Entonces ya no es necesario tomar biopsia. O sea, es muy buena la tomografía de alta resolución para decir qué tipo de fibrosis está teniendo el paciente, cuán y tan avanzado está el problema. Y sí, en la actualidad ya las biopsias y los procedimientos intervencionistas, digamos, muy severos ya no se están haciendo tanto. Son ya menos invasivos ahora. Menos invasivos, ¿no? ¿Hay algo asociado con el sexo, más hombres, más mujeres? Más es en hombres. Por lo laboral. Por lo laboral, sí, pero sí, es más por lo laboral. Y alguna razón debe de haber con el tema de las hormonas, pero tiene una predilección más en hombres, pero también se da en mujeres, ¿no? ¿Y en niños se puede dar una fibrosis pulmonar? Raro. La forma que ocurre la fibrosis pulmonar en la población pediátrica es una forma distinta. Pueden ser formas congénitas, ¿no?, de la enfermedad. Puede ser, por ejemplo, lo que se conoce con el nombre de la fibrosis, la alveolitis, pero ya no la alveolitis normal, sino es una alveolitis especial que tienen ellos, ¿no?, que se produce en niños. Pero no, es poco frecuente, muy poco frecuente. El mejor biomarcador es la edad. Más de 50 años estamos en... Más probable. O sea, y cuando comenzamos a manejarla, ¿con qué lo manejamos? Primero hay que hacer el diagnóstico. Lo segundo, hay que tener claro de que este tipo de condición, si es que uno no la trata, tienes una sobrevida bien pobre, entre 3 a 5 años. Eso es lo que vive un paciente con fibrosis pulmonar que no se maneja y que está adecuadamente tratado. En cuanto al tratamiento, antes lamentablemente no había un tratamiento y solamente lo acompañábamos al paciente, le oxigenábamos, le dábamos antioxidantes, cuidábamos del paciente cuando había infecciones, cuando habían complicaciones como embolia pulmonar, como insuficiencia cardíaca. Y en la actualidad han aparecido y ya están aprobados por lo menos 2 medicamentos que son útiles para el tratamiento de la fibrosis pulmonar. El primero que salió es un medicamento muy antiguo, que es la pirfenidona. Y la pirfenidona es un medicamento que lo que hace es inhibe ciertos factores de crecimiento. El factor de crecimiento vascular, el factor de crecimiento plaquetario. Y estos 2 factores tienen mucho que ver en la promoción del desarrollo de la fibrosis pulmonar. Entonces, bloqueando estos factores, los pacientes no es que se les va la fibrosis ni que regresiona a tener un pulmón normal, pero evita de que se deteriore. Normalmente, digamos tú y yo, perdemos todos los años 50 a 30 centímetros cúbicos de capacidad vital en el pulmón. Eso es lo normal. Un paciente con fibrosis te puede bajar 150, 200 centímetros por año. O sea, eso significa que si partimos de 4 litros, pues nos deterioramos rápidamente. Claro. Entonces, por lo menos, es lo que baja un paciente con fibrosis. Entonces, este medicamento de la pirfenidona es como una especie de paracaídas. Evita de que la caída sea tan marcada y casi la normaliza, pero no la llega a normalizar. El otro producto ayuda a retrasar. Exacto. Ahora, este producto tiene una limitante que sirve para los casos leves y para los casos moderados. Para los casos severos y muy severos, ya no te ayuda. El nintedanib es el otro medicamento que existe. Es un inhibidor de tirosinasa, viene de lo que es el mundo de los oncólogos, y también hace lo mismo, bloquea esos mismos factores, pero hay otros factores, el BGDF, y hay otros factores que también estimulan el alfa y FGB, no me acuerdo ahorita la traducción, ¿no? Pero estos son factores que también son bloqueados por este medicamento, el nintedanib, y también produce el mismo efecto. Disminuye la caída de la capacidad vital en el tiempo, ¿no? Y le permite al paciente tener una mejor calidad de vida. Tiene una ventaja con respecto a la pirfenidona, de que se puede utilizar en los casos severos y muy severos. Aunque en el muy severo ya, como es un medicamento caro, tú lo piensas 2 veces si le vas a dar un tratamiento de acompañamiento o si le vas a dar un tratamiento que va a tener mucho costo y poco beneficio. Pero sí se puede utilizar en el caso muy severo.
Y la otra ventaja que tiene el nintedanib es de que se ha demostrado de que sirve para las enfermedades del tejido conectivo. También se ha demostrado de que sirve para el escleroderma, para la R, para la enfermedad de tipo polimiositis, lupus también. Entonces sí, cada vez está viendo. Y están habiendo más y mayor cantidad de moléculas que están apareciendo que son bastante prometedoras. Hay algunas que están siendo promocionadas, pero todavía están en fase 2-3, ¿no? De que posiblemente no solamente tengas que tomarlas crónicamente para disminuir la caída, sino que con un curso de tratamiento pares completamente el fenómeno fibrótico. Pero todavía este es un tema que está en investigación, y para que salga y para que sea de provecho para la gente que tiene de fibrosis hay que esperar 2 a 3 años todavía, porque todavía está en investigación. ¿Todos estos fármacos se dan a diario, semanales? Diario. En caso de la pirfenidona, el paciente tiene que tomar 3 tabletas 3 veces al día. En el caso del nintedanib, tiene que tomar una tableta en la mañana y una tableta en la noche. No están exentos de efectos colaterales, como cualquier van a tener efectos colaterales, pero manejables, ¿no? ¿El oxígeno qué función cumple acá? La terapia oxigenatoria es más paliativa. Cuando ya el paciente está en una situación en la cual le falta el aire, incluso en reposo, el oxígeno le va a aliviar bastante el sufrimiento del paciente. Eso es uno. Y dos, te sirve también en caso de que, por ejemplo, yo tenga una enfermedad intersticial que está desarrollando hipertensión pulmonar, pero sin embargo el paciente no tiene mucha dificultad respiratoria, pero le detecto la hipertensión pulmonar y le tengo que poner oxígeno especialmente en la noche y la mayor cantidad de tiempo que se puede en el día, para que no avance tanto su hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces sí, esos dos serían las indicaciones para el oxígeno. Hay mucha gente que cuando comienza a tener problemas respiratorios usan corticoides. ¿Sirven acá los corticoides? En la forma fibrosis pulmonar definida, en la cual tú lo que tienes es un panal de abeja, donde tienes un compromiso caudal más que apical, donde lo que tú tienes es bronquiectasias, y es claramente una fibrosis pulmonar en donde no hay duda desde el punto de vista radiográfico. El uso de corticoides no es de utilidad. Pero hay otro grupo de enfermedades intersticiales, que es la que te decía, que tienen inflamación, ¿no? Entonces, las alveolitis, las que tienen vidrio esmerilado, o las que tienen condensación, las que tienen características inflamatorias en la tomografía, las que conocemos nosotros como NINE, o las conocemos como bronquiolitis obliterante neumonía organizada, o como neumonía organizada, esas sí se benefician del uso de corticoides. Y se benefician y les para la inflamación y para el fenómeno fibrótico. Bueno, en el tiempo pueden seguir progresando de la enfermedad, pero por lo menos ganar un buen tiempo y no se les acentúa tanto, claro, la enfermedad. Por lo tanto, cualquier persona que tenga un problema de fibrosis o algo asociado tiene que ser evaluado necesariamente. No es conveniente de que se dé medicamento así libremente. Claro. Doctor, ¿y existe trasplante pulmonar? El trasplante pulmonar es una muy buena alternativa para el paciente con fibrosis pulmonar. Antes yo los inscribía rápidamente en el programa de trasplante del Seguro Social, y creo que se debe de seguir haciendo lo mismo, porque el trasplante, cuando se comenzó a hacer trasplante en el pulmón, la primera actitud que se tuvo para los pacientes con fibrosis es de que no va. Tienen muy mal pronóstico, son pacientes que se van a morir, entonces es mejor que no se les dé el trasplante. Después se comenzó a hacer el trasplante, y las últimas cifras que nosotros tenemos, ¿no? Los pacientes que van a trasplante por indicación de fibrosis pulmonar versus las demás indicaciones tienen la misma mortalidad. O sea, el pronóstico es igual en ambos casos. Entonces se les debe de ofrecer la cosa. Entonces se les tiene que mandar con tiempo, se les tiene que mandar con por lo menos, pues, apenas hemos diagnosticado la enfermedad, se les debe de enviar al lugar en donde se hace trasplante, que es la Seguridad Social. Y ahí le van a hacer de todo. Le van a chequear que su hígado esté bien, su riñón esté bien, que sus coronarias estén bien, que esté totalmente todo en orden, y llegado el momento él entra a una lista de espera, y si es que tiene la suerte de que hay un pulmón para él, se le hace el trasplante. Los pacientes con fibrosis, igual como otros pacientes de enfermedades diversas, ¿se van a beneficiar de las vacunas? ¿Vacunas para neumococo, para influenza? Sí,
Muy De todas deprimido, maneras, parece que está enfermo, no lo van a vacunar. no, al contrario, son pacientes que tienen que recibir la vacuna para neumococo, es sumamente útil para ellos. La vacuna para influenza anual, de todas maneras. Quizás la gente pueda tener miedo al COVID, ¿no? Pero la vacuna para el COVID, ellos son los pacientes que se van a perder si es que no se vacunan y si es que hacen la enfermedad por el COVID. Así que sí, hay que vacunarlos. Porque un paciente que tenga fibrosis y encima le venga una neumonía u otra enfermedad asociada al pulmón, va a tener más riesgo de complicarse. Correcto, eso es lo que se conoce con nombre de exacerbación. Entonces la exacerbación puede ser causada por una infección. Entonces esta exacerbación lo que le va a producir al paciente es una caída de toda su función pulmonar. O sea, digamos, si le estaba cayendo, va a ser un escalón que puede ser muy grande. O sea, pueda que el paciente haya estado antes haciendo una vida casi normal y cuando termina el episodio infeccioso, el paciente termina solamente limitado a estar en la casa y no poder salir a la calle porque le falta el aire. Entonces sí, hay una caída funcional importante. Y hay pacientes que hacen ese tipo de evolución. O sea, la mayoría de los pacientes tienen una evolución relativamente progresiva y lenta. Hay un grupo que son los que hacen una progresión rápida. Eso es el Hammond-Ridge, por ejemplo. Y hay otros que lo que te hacen es exacerbaciones frecuentes. Entonces su deterioro es como una escalera. Plum, 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 van cayendo y ya nunca fuera una vez que perdieron. Bueno, ¿qué mensaje le daría usted a los pacientes que tienen fibrosis pulmonar? Que no pierdan la esperanza, hay un tratamiento, ese tratamiento se le tiene que ofrecer. El tratamiento antes no existía, ahora existe. Hay la alternativa de trasplante pulmonar, hay que usarla. No hay que tenerle miedo a las vacunas y sí hay que cuidarse de las infecciones porque las infecciones nos pueden dar problemas y serios. Listo. Doctor, muchísimas gracias por su presencia. No. Espero contar con usted en otra ocasión. Muchas gracias. Bien, hemos escuchado al doctor Oscar Gayoso hablando de la fibrosis pulmonar. Cualquier problema respiratorio tiene que ser evaluado necesariamente por el médico especialista, el neumólogo, quien te dará el tratamiento correcto para poder seguir pues con una salud diaria buena y hacer las cosas normales. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora. Gracias.